Muy buenos días, soy Antonio Salinas, trabajo en la subcoordinación de eventos extremos y cambio climático del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Aquí hacemos estudios de meteorología y de climatología enfocados al recurso hídrico. Nuestra institución estudia transversalmente al agua en todas las áreas científicas, tanto de la parte natural como de la parte social. Nosotros aquí en el grupo nos hemos enfocado a estudiar cómo es la dinámica atmosférica y cómo afecta sobre todo la precipitación y la temperatura en México. Particularmente en el tema de cambio climático hemos colaborado con el INEC para elaborar la quinta comunicación y la sexta comunicaciones nacionales en 2012 y 2017 respectivamente, y nos colaboramos con CICESE, con la UNAM. Entonces nosotros básicamente somos usuarios de modelos numéricos y hacemos regionalización dinámica. Con los modelos globales, que ahora vamos a ver en un momento, hacemos escenarios, bueno, hacemos simulaciones para saber el impacto de los escenarios en las variables atmosféricas pues más comunes para la humanidad, que es básicamente temperatura, precipitación, vientos, etcétera. Y bueno, les doy la bienvenida a esta plática. Para contextualizar los escenarios de cambio climático, la dividí en 5 grandes temas. El primero es cómo tenemos la variabilidad de clima en México y por qué. Tenemos norte-sur, este-oeste, playas, montañas. ¿Por qué existe esto? Esto voy a ir muy rápido porque la doctora Fanny y la maestra May ya nos hicieron favor de avanzar en eso. Entonces, me da elementos para enfocarme a los escenarios. Pasaré en el segundo punto a los impactos de la sociedad, en la sociedad. ¿Cómo ve la sociedad esta variabilidad? A veces con confusión, como lo decía la doctora Fanny, confunde variabilidad con cambio climático. Necesitamos información. Entonces, parte de la información para reducir los riesgos es cómo se mueve la atmósfera, pero además coordinarnos. Básicamente, a mí me parece que la coordinación entre humanos, entre instituciones, entre ciudadanos, es básicamente lo importante en el resto del camino que tenemos, además de conocer mejor nuestro clima. El tercer tema se va a tratar de ya básicamente la descripción de los escenarios de cambio climático, cómo se construyeron, con qué elementos. Los escenarios son una construcción social, pues, es decir, son suposiciones de algo posible. Hablaba la doctora Fanny que no existen los pronósticos, por eso se llaman escenarios. Voy a ahondar un poco más adelante. Y cómo usar de manera adecuada los escenarios, es decir, cómo interpretar adecuadamente la información y no confundir, digamos, no usar de manera errónea los escenarios. Para el cuarto tema voy a hablar de los modelos numéricos de clima. Con esos escenarios se dan como insumos a los modelos del clima, tanto a nivel global, los modelos globales, y nosotros en México y en muchas instituciones ya corremos modelos regionales para ver qué pasa con ciertas variables. No es fácil esto. La dinámica de la atmósfera, aquí lo pongo en este dibujo, es muy compleja. Va desde turbulencias hasta eventos muy grandes como ondas planetarias, etcétera. Y finalmente terminaré con las consideraciones o síntesis finales para pasar a las preguntas. México es muy variable, se habla de biodiversidad, de todo tipo de diversidad, y es porque somos, además de un país muy grande, la parte sur de México está, digamos, de la zona donde está más o menos La Paz, Baja California Sur, hacia el sur es trópico y hacia el norte es extratrópico. Esto nos genera contrastes que también existen en el Atlántico, Golfo de México, Caribe, con el Pacífico, las montañas. Es decir, el clima de México es sumamente interesante porque tenemos una variedad tremenda de condiciones que nos lo hacen diferente. Entonces, empezaría aquí con hablar de la zona de convergencia intertropical. Estos son los fenómenos atmosféricos que nos afectan estacionalmente, anualmente e interanualmente a los que vivimos en México. La zona de convergencia intertropical, como saben, es la zona donde converge las circulaciones del hemisferio norte con las del hemisferio sur. No necesariamente coinciden con el Ecuador. En el verano del hemisferio norte, esa zona se acerca a México, está al sur, al norte del Ecuador, pero al sur digamos, de Guerrero, Chiapas, etcétera. Entonces
al acercarse tanta humedad cerca de nosotros, de las costas mexicanas, las condiciones para lluvias son mayores, ¿no? Entonces, hay una variabilidad estacional en esta y hay una migración de esta zona de convergencia tropical y eso nos afecta también. El monzón mexicano que existe sobre todo en Sonora, Chihuahua, el oeste de Chihuahua, Sinaloa. Este monzón es un evento muy, muy interesante porque es una combinación de ondas del este que vienen desde África, cruzan hasta el Pacífico, de flujos de humedad que quedan en el Golfo de California, inclusive los huracanes que a veces impactan en costas de Sonora, por ejemplo, zonas cercanas a Guaymas, que se contabilizan como monzón, todo ese flujo de humedad que sucede en esa zona. También las ondas del este aportan gran variabilidad en la precipitación. Estas vienen desde África, salen como 95 a 100 ondas al año, pero llegan a México cerca de la mitad porque se van debilitando, enfriando. El océano Atlántico es relativamente frío y entonces no todas llegan, pero eso es lo que nosotros nos da lo que le llamaríamos temporada de lluvias en México, sobre todo de 20 grados norte hacia el sur. Las ondas del este son lo que nos dan lo que le llamamos la temporada de lluvias, que se combinan con sistemas convectivos de mesoscala y el efecto orográfico. Los huracanes, que pues son muy conocidos, yo creo el fenómeno meteorológico más impactante que conocemos los humanos, y México está en las zonas ciclogenéticas, vamos a ver, en las 7 zonas ciclogenéticas que nos afectan. Los frentes fríos vienen de Canadá, de Alaska, Canadá, Estados Unidos, nos afectan también sobre todo en Baja California Norte y en la costa, en el litoral del Golfo de México. Y las oscilaciones planetarias, que podemos pensarlas como el fenómeno del Niño, oscilaciones de tamaño de la misma Tierra, o la mitad de la Tierra, o la tercera parte de la Tierra, del planeta. Entonces, todos estos fenómenos atmosféricos interactúan entre sí, es muy complejo. Y luego, súmale a la variabilidad un eventual cambio climático al 2100, por ejemplo, entonces, pues estamos ante un reto científico tremendo. Ahora, la sociedad, ¿cómo ve esto? Como eventos extremos, por ejemplo, una sequía, precipitaciones extremas en pocas horas, ¿cómo lo reflejaría la agricultura, si está o no automatizada? Y algo muy importante, nosotros los humanos hemos construido ciudades muy grandes que no son sustentables. Cuando hablan de adaptación, yo diría que la humanidad jamás ha estado adaptada al planeta. Más bien nosotros adaptamos a las condiciones fisiográficas del entorno. Hacemos casas y les ponemos aire acondicionado, no queremos el pasto y ponemos asfalto. Todo eso modifica las condiciones muy locales, que por ejemplo se le llama isla de calor en las grandes ciudades. Y además, como les comentaba, México está en las 2 zonas ciclogenéticas de donde se generan ciclones tropicales del mundo. Otras 2 están en Australia, otras 2 en el oeste de África, otra en Asia y en la India. Pero podemos nosotros presumir de que además de que nos llega de 2 litorales, nos puede llegar 2 veces. El mismo huracán, por ejemplo, puede impactar en la península de Yucatán, luego entrar al Golfo de México, intensificarse, impactar en Veracruz o Tamaulipas, y en el caso del Pacífico puede impactar primero en Baja California Sur y luego en Sonora y Sinaloa. Entonces, somos extremadamente vulnerables a estos eventos extremos. Estamos muy expuestos, desde luego, unos más, otros menos, pero la exposición no es lo único. Ya se habló, la doctora Fanny habló también de la exposición, pero no todos los sistemas, las infraestructuras, los humanos, las ciudades, estamos preparados para una exposición de la misma magnitud. Entonces ahí entra la sensibilidad, hay comunidades más sensibles a un mismo evento, a una exposición del mismo evento, y además se pueden adaptar con mucha más facilidad. Entonces, la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa es regional. Cada región tiene su propia exposición, su propia sensibilidad y su propia adaptación en toda la serie de combinaciones que se les puedan ocurrir. Y bueno, pues, ¿cómo reducir riesgos? Suena lógico desde las ciencias, pues información y conocimiento, generar políticas públicas que se basen en el conocimiento y que se actualicen regularmente. Pero esto no necesariamente sucede, no en todos los países, no estamos coordinados, esto es algo
algo que ya estoy resaltando por segunda ocasión, los humanos no estamos coordinados en todas las áreas del conocimiento con la sociedad como deberíamos estarlo para de veras adaptarnos y mitigarnos. Repito, me parece que la humanidad jamás ha estado adaptada al clima que le ha tocado vivir y ahora, bajo condiciones aún inciertas, pues menos lo estaría, ¿no? Entonces, para adaptarnos, necesitamos saber a qué adaptarnos. Por ejemplo, hay zonas donde, pues, si ya cambiaron el uso de suelo, ya se inunda más, etcétera, pues, allá tienen que ser las políticas públicas. Un frente frío, por ejemplo, impacta diferenciadamente. En el Golfo de México hay que alertar por vientos, por oleaje. Para plataformas petroleras, por ejemplo, el Golfo de México, cierro o no plataformas. En cambio, en las montañas de Chihuahua hay que alertar por descensos de temperatura, o en algunas zonas por precipitación. Entonces, el mismo evento, diferenciadamente, afecta en diversas áreas. Aquí en el INTA hemos producido para intentar reducir riesgos, generar información, y hemos participado, como les comenté, en la quinta y en la sexta comunicación nacional con el INEC. Hemos hecho atlas que ahora estamos empezando a generar a planear, a generar un nuevo atlas ya más dinámico, digital y más amigable. Entonces, toda esta información que es un círculo virtuoso de generar políticas públicas, formación de recursos humanos, requerimos desde luego colaboraciones multidisciplinarias. Entonces pensemos en 3 rebanadas de tiempo nuestra vida humana. Empecemos acá, que dice nuestro mundo es nuestro mundo actual, el aquí y el ahora. Tenemos ya diversos factores de estrés hídrico, estamos explotando más los mantos acuíferos, además de que los estamos explotando más, los estamos explotando más, los estamos explotando mal. Estamos desperdiciando agua, no se está repartiendo homogéneamente, hay acaparamiento de agua, hay una serie de cosas que el estrés hídrico se vuelve más intenso. Entonces, este es nuestro mundo. Este mundo en el que este color café pues es un factor de estrés, como colchoncito que tenemos acá es un espacio de resiliencia, es una oportunidad para nosotros actuar y cuidarnos de eventuales desastres mayores. Entonces estamos acá y aquí en el centro, en el tiempo al futuro, digamos cercano y lejano, tenemos un espacio de oportunidad. Pensemos, por ejemplo, estas trayectorias verdes. Estamos aquí y lo óptimo es irnos hacia arriba, esta trayectoria verde, que espero que se vea la flechita, y hacia arriba para llegar a un futuro posible que yo diría que es el deseable, de alta resiliencia y bajo riesgo. Es decir, este verde ya estamos en alta resiliencia. Pero ¿qué tal si estamos aquí y no actuamos adecuadamente? Entonces tomamos el camino, pues, de echar más CO2 a la atmósfera, contaminar más, etcétera. Entonces nos vamos para acá. ¿Y qué tal si seguimos de necios contaminando nuestro planeta? Pues nos vamos para abajo. ¿Y qué tal si no entendemos? Y entonces acabamos en un mundo de baja resiliencia y de alto riesgo. Entonces, la idea, la función del INTA, de muchos trabajos de investigación que hacemos en México es fortalecer las capacidades para evaluar los impactos de cambio climático con la intención de incidir en la disminución de riesgos y con esto incrementar la resiliencia en el país. Fanny ya me hizo favor de hablar de esto del forzamiento radiativo, yo solamente voy a irme muy brevemente. Vamos a ver cómo se construyen, ya estamos en el tema de los escenarios de cambio climático, cómo los humanos han construido los escenarios. Bueno, pensemos antes de la Revolución Industrial en 1750, imaginemos esta gráfica que está aquí, que estamos viendo con este dibujito, que no tiene ni el carro, ni los carros, ni las industrias, es decir, no hay gases de efecto invernadero asociados a la industrialización. Entonces, el forzamiento radiativo se especula que era cero. Antes de 1750, toda la radiación, pensemos en esta flecha amarilla que entra, como voy de tiempo, que entra, saldría y el único efecto, o un efecto que ya traemos desde antes que la humanidad existiera, es el vapor de agua. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero natural que aporta más del 60-65, dicen que hasta el 70% del calentamiento que tenemos en la atmósfera. Si no tuviéramos esta capa de vapor de agua y de la atmósfera, los gases que nos protegen, el ozono, etcétera,
nuestra atmósfera no sería habitable, ¿no? Simplemente no hubiéramos existido los humanos, tal vez ninguna otra especie tal cual la conocemos. Entonces viene la industrialización, aparecen los grandes fábricas que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, entre ellos también el CO2, metano, óxido nitroso, etcétera, una serie de gases contaminantes que tienen una alta vida, también lo mencionó la maestra May, alta vida, se queda mucho tiempo en la atmósfera. Entonces, todo eso, este balance radiativo de la radiación solar que entra, ya no saldría como antes, se queda atrapado en la atmósfera y por los gases de efecto invernadero y se dispersaría a todas las direcciones. Aquí a la derecha ya les muestro un ejemplo, porque esto varía año con año, del efecto de los gases de efecto invernadero en el reforzamiento radiativo que se mide en watts por área, que es watts por metro cuadrado, en el CO2, en el metano, en el óxido nitroso, etcétera. Lo rojo es forzamiento positivo, es decir, calentamiento, y lo azul negativo, como el albedo, como el tipo de uso del suelo. El albedo, si ustedes recuerdan, pues si vamos a una montaña con nieve, nos tendríamos que poner lentes oscuros porque la luz que se refleja es demasiado. Entonces, ese es el albedo que se va al espacio exterior. Y la suma neta del efecto antropogénico por esos gases de invernadero se mide en watts por metro cuadrado. Más o menos en 1980 andábamos por 1.6 watts por un área determinada, que es un metro cuadrado. Esto ha cambiado en el tiempo. Ahora andamos en los años 2000, más o menos en 2 y algo, 2.7, 8, y aquí estamos, ¿no? Estamos en el año 2025 aquí. En el año 2025 aproximadamente andamos en 2.5 watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo. Aquí les recuerdo, estamos quitando el efecto del vapor de agua en estado natural. Ese contribuye por mucho más a cualquier gas de efecto invernadero. Ese ya lo teníamos y es benéfico para la vida que conocemos. ¿Cómo son los escenarios? Entonces, esa gráfica que puse va cambiando en el tiempo porque en el tiempo se va emitiendo más, se va industrializando más el planeta y entonces emitimos más dióxido de carbono, óxido nitroso, todos los gases que se han determinado por la gente que estudia la química de la atmósfera, cómo el efecto de los químicos en la atmósfera, cómo afectaría. Entonces tenemos los escenarios que el RCP significa trayectorias de concentración representativas. Yo le llamaría, son los escenarios viejitos, por decirlo de una manera, son los que utilizamos en el 2012 para la Quinta Comunicación Nacional, pero son vigentes porque se actualizaron con los nuevos y ahora voy a eso. Seguimos con estos escenarios que simplemente hablan de un forzamiento radiativo global, es decir, es un promedio para todo el planeta. Pensamos desde el año 2025 en adelante, aquí estamos, hasta el 2100. Por ejemplo, el RCP azul, que es el más pesimista, dice RCP 8.5. Y aquí a la izquierda me muevo aproximadamente, significa que el año 2100 tendríamos un forzamiento radiativo de 8.5, no ahorita, dentro de 8.5, ahorita estamos en 2 y algo. Y ahí están los caminos posibles que la humanidad puede tomar. Si se pone las pilas, nos iríamos, eso parece, además de optimista, imposible, que nos quedemos en el escenario 2.6, que después de 2100 hasta baja, ¿no? Este verde. Esto no se ve que esté pasando, a menos de que de veras tomemos conciencia, pero el problema aquí es que es un negocio contaminar la atmósfera. El problema es que las grandes industrias contaminan haciendo negocio. Si existiera un modelo económico en el que fuera un negocio reciclar y no ensuciar el planeta, estaríamos a todo dar. Pero tendríamos que pasar a eso, porque la conciencia sirve, pero no las grandes empresas no necesariamente aplican esa gran conciencia, por mucho que se digan empresas socialmente responsables. Bueno, aquí a la derecha tenemos las proyecciones de estos escenarios. Recuerden que el 2.6, el 4.5, el 6.0 y el 8.5 son los watts por metro cuadrado que la suma de la gráfica anterior, los gases de efecto invernadero de forma neta producirían y se expresan en CO2 equivalente, en partes por millón. Eso de equivalente significa que aquí no está metido solamente el CO2, está el metano, otros óxido nitroso, otros gases de efecto invernadero que, por ejemplo, si son con 25 toneladas de otro gas de efecto invernadero es equivalente a 1 tonelada de CO2, entonces aquí se pone este dato, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos una correlación entre el escenario más pesimista
con un equivalente de CO2 en partes por millón en incremento. Es decir, sí está correlacionado el peor escenario con más CO2 equivalente en la atmósfera y el mejor escenario, me refiero, el menos dañino a la humanidad, que en el 2100 alcanzaría su máximo en 2.6, ¿no? Entonces, si se fijan, de 2.6 a 2.8 hay un mundo de toneladas de 400 a 1200, perdón, partes por millón a 1200, son 3 veces la parte, ¿no? Entonces, 3 veces podríamos evitar, si nos ponemos las pilas, hasta en una tercera parte, contaminar menos. Bueno, ahora construyendo los nuevos escenarios con estos que les llamé viejitos, ahora hay una nueva manera de estimar los escenarios y se llaman rutas socioeconómicas, es decir, rutas en el tiempo, no en el espacio. De aquí al 2100, ¿cómo nos portamos como humanos? En dos aspectos. Aquí en este eje horizontal se mide, tenemos una baja aquí a la derecha y una alta a la izquierda, retos para adaptarse desde el punto de vista socioeconómico, pero es global. Y esto de global significa todo el mundo, los países se desarrollan de manera diferente, entonces ahí está el reto. Y aquí la parte de la mitigación, en donde también está medido en retos para mitigar, menos retos más abajo. Entonces, si combinamos menos retos para adaptarnos y menos retos para mitigar, tenemos este azul, esta combinación que es el SSP1, que es un desarrollo sostenible que no hemos tenido. Realmente esto no ha pasado. El segundo escenario es uno que le dicen a la mitad, a las medias. A la mitad del camino significa que hay una combinación perdón, hay una combinación de mediana capacidad de adaptación y mediana capacidad de mitigación y se llama SSP2. Un escenario peor, digamos, es en que el SSP3, que hay una rivalidad entre países regional, es decir, por regiones, por ejemplo, países muy desarrollados, no solamente piensan en su economía y siguen contaminando, y continentes enteros están más en el subdesarrollo, no tienen esta posibilidad, entonces hay una rivalidad en quién contamina más y hay una historia política al respecto de muchos años. El escenario 4 es el de no igualdad, perdón. No igualdad en la que sí tenemos un alto reto de capacidad de adaptación, pero una baja capacidad de retos de mitigación. Y el peor escenario es el SCP-5, es el que de plano no hace, es un alto retos de retos para mitigar, es decir, estamos contaminando a la atmósfera con todos los gases de efecto invernadero, no hicimos caso a las advertencias del IPCC y nos fuimos al escenario SSP-5. Entonces, el más débil es el 1, el peor es el 5. Ahora combinemos, aquí están SSP-1, 2, 3, 4, 5, los combinamos con los escenarios viejitos, como les comenté, que es el forzamiento radiativo, que va de 1.9 hasta 8.5. Si ustedes recuerdan, el ejemplo que les puse es de 1.9 con varias combinaciones de gases. Entonces combinamos el escenario con alta sustentabilidad 1, SCP-1, lo combinamos con el 2.6 y le llamaríamos SCP-1 2.6. Y aquí lo ponemos 1, 2.6. Un escenario intermedio es el SCP-2, en el que más o menos estamos actuando y no estamos contaminando tanto, y lo combinamos con un escenario de forzante radiativo 4.5, y a ese le vamos a llamar SSP2-4.5, es otro escenario medio, y un extremo es el escenario el peor, el que no nos portamos bien, contaminamos demasiado, y estamos generando el SSP5 en combinación con 8.5 watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo, y eso le llamaremos SCP-5-8.5. Y aquí tenemos los 3 escenarios con los que hemos trabajado en el INTA y en muchas otras partes por considerarlos representativos, un bajo, un intermedio y un alto. ¿Por qué no todos? Vamos a pasar a eso, son un mundo de información el que tenemos que analizar y tenemos que optimizar los recursos de cómputo y humanos, etcétera.
Bueno, ahora sí, estos nuevos escenarios que se le llaman SSPs, que son los que acabamos de ver, que tienen que ver con qué tanto reto tenemos para adaptarnos y para mitigarnos en combinación, tenemos una proyección de estos escenarios y ya viendo cómo son los forzantes en watts por metro cuadrado del 1 hasta 8.5 aproximadamente que generaría esta combinación, y ya estoy hablando de los nuevos escenarios. El histórico llega aproximadamente hasta como 2025, que estamos ahora, y a partir de ahí, que bueno, en 2025, si se fijan, tenemos menos de 3 watts por metro cuadrado, y a partir de ahí nos vamos al peor escenario. El SSP5 combinado con 8.5 se le llama SSP585 y nos vamos al 2100 y tenemos el 8.5 de forzante radiativo que se alcanza en el 2100. Estas proyecciones son globales. Les recuerdo que se está simplificando y se dice que para todo el planeta esto está sucediendo. Esto hay que metérselo a modelos, que es la siguiente etapa, y ver cuál es el efecto en la distribución de precipitación y temperatura. Ahora, finalmente, para ver el efecto que tendría, vamos a ver como ejemplo, este escenario SCP-5-8.5 equivaldría a aproximadamente 120, a que emitamos a la atmósfera, aquí estoy leyendo esta gráfica, 120 gigatoneladas de CO2 por año. Una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas métricas al año. O sea, es un chorro. Estamos dándole vuelta a ensuciar el planeta de manera muy alegre. Bueno, ahora con estos escenarios, nosotros los metemos a los modelos numéricos del clima. Es el próximo tema. Les voy a hablar para pasar después al uso de los escenarios. Estos escenarios están distribuidos, o se dice, homogéneamente en todo el espacio, en toda la canica planetaria, y entonces ahora los metemos a los modelos. Los modelos numéricos del clima son una representación de cómo se mueve la atmósfera y el océano, y combinado con los efectos de los continentes y de la criosfera. Es decir, es la biosfera, bueno, todo el sistema climático terrestre el que estamos aquí queriendo simular. Los ciclos del agua, eventos extremos, las nubes, la convección, que son los movimientos ascendentes húmedos, los aerosoles, la química, etcétera, y del océano también, todo lo que sucede combinados. Estos son los modelos numéricos, pero no, eso no se hace de forma aislada. Los modelos numéricos están coordinados por un experimento que yo digo que es un bonito ejemplo de colaboración mundial científica. Se llama el CEMIP-6, CEMIP ya vamos en la fase 6, que significa Proyecto de Intercooperación de Modelos Acoplados. Son acoplados atmósfera con océano, con criosfera y con biosfera, con continentes. Todo el sistema climático terrestre ya está acoplado. Eso de ya suena como que, porque antes no. No se conocían antes tantos fenómenos, los modelos estaban más atrasados, los años 80 no estaban acoplados, no se conocía tanto de la atmósfera, no había tanta capacidad de cómputo, no existía el Internet, toda una serie de información y conocimiento que eran limitativos de ese entonces. Pero desde el 95, el CEMIP, el grupo CEMIP, que es multidisciplinario e internacional, ha generado una serie de modelos, de experimentos numéricos para comprender mejor tanto la variabilidad como el cambio climático del pasado, del presente y del futuro, que no son pronósticos, son escenarios, pero lo más importante es que se pusieron de acuerdo, generaron protocolos comunes de experimentos numéricos, de cómo meter los forzantes radioactivos y también los forzantes naturales de la atmósfera, en la atmósfera a los modelos y el manejo de resultados, que no es trivial. Se generan millones de datos por segundo, miles de millones por cada simulación numérica, ahorita les platico esto. Entonces son un mundo de información, teras y teras de información, que el manejo adecuado y homogéneo es importante, y luego se evalúan por el IPCC. Estamos en la fase CEMIP 5, CEMIP 6, les recuerdo cuando hicimos la actualización de escenarios en México en el 2012 con el INEC, utilizamos CEMIP 6, que son los escenarios viejitos, el CEMIP 5, perdón, el CEMIP 6 son los nuevos. Va a haber un CEMIP 7 y un CEMIP 8 en el futuro, y va a estar guiado a través de una cosa que le llaman DEC. El DEC es el protocolo científico de cómo manejar los modelos, y significa diagnóstico, evaluación y caracterización del clima, clima con K porque está en alemán. Entonces, ese es el eje. Los científicos ya se pusieron de acuerdo
que para correr los modelos a futuro generen los mismos protocolos, porque si ustedes recuerdan, cuando empezamos a usar los nuevos escenarios dijimos, órale, pues ahora que ya teníamos los viejitos y ahora cómo comparamos con los nuevos. Entonces, para darle continuidad a que los nuevos escenarios tengan una sistematización con los viejos escenarios. El CEMIP 6 tiene básicamente fue formulado básicamente para responder a tres preguntas. ¿Cómo responde el sistema climático terrestre al forzante? La comunidad mundial podría pensar que ya se sabe, pero no se sabe. Todavía estamos experimentando cómo ponerle más CO2, más óxido nitroso, etcétera, y en qué capas atmosféricas y en dónde, en continente, en océano, van a generar, cómo va a ser la respuesta para generar qué, más vientos más intensos, eventos más extremos, huracanes, qué cosa. No sabemos todavía exactamente cómo responde. Hay teorías generales que a mayor CO2, mayor calentamiento del océano y de la atmósfera y mayor, por ejemplo, ciclones tropicales. Pero, por ejemplo, en el Caribe no necesariamente esto es cierto. Ahorita vamos a ver por qué no necesariamente es cierto, porque esto se le llama condiciones necesarias, pero hay otras que se llaman suficientes. Es decir, hay huracanes que tienen las condiciones del motor, del combustible necesarias como océano cálido, pero no son suficientes porque la cizalla, por ejemplo, no permitiría que se intensificaran. Entonces, bajo ese escenario, bajo esas condiciones, aún con el escenario de cambio climático, no necesariamente todos los huracanes van a ser más intensos. Y esto depende de la cuenca del océano que estemos trabajando. A la segunda pregunta es, ¿cuál es el origen y consecuencias de los riesgos, de los sesgos sistemáticos? Los modelos se parecen, sobreestiman o subestiman a la realidad. Entonces, esos sesgos se tiene que entender por qué. Por ejemplo, si ¿qué será? En Guerrero llueve más, posiblemente es porque los modelos, según de los escenarios, vean la zona de convergencia intertropical más cerca. Estoy inventando, pero posiblemente porque podría haber más huracanes o más intensos, no sabemos, pero necesitamos saber por qué lo ven así los modelos, por qué no son idénticos a las observaciones. Y sobre todo, la última pregunta que pretende responder es, ¿cómo evaluar el cambio climático? Ese es todo un tema aquí, por mucho que mucha gente habla, dentro de la comunidad científica se sigue el debate de cómo evaluar el cambio climático futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una alta variabilidad estacional, interanual, intraestacional, interanual, cuando un fenómeno del niño es diferente a otro año, ya lo había dicho la doctora Fanny, no todos los años son iguales, y súmale el cambio climático, ¿no? Entonces, es bien difícil pasar a lo que le llamamos predecibilidad del clima. Entonces, en realidad, la predicción del clima, por ejemplo, a veces pues, le echamos ganas y lo hacemos a 3 meses, etcétera, pero en realidad irnos a 100 años no podemos hacerlo, por eso se llaman proyecciones. Y hay incertidumbre, no sabemos cuánto gases de CO2 vamos a echar a la atmósfera de aquí al 2100, no sabemos cómo va a responder y no sabemos si los modelos lo van a poder hacer. Aquí les presento a los más de 70 modelos que están en el CEMIP 6. Imagínense este esfuerzo de 33 países en el que se coordinan para generar simulaciones similares en condiciones similares y salidas similares, manejos similares y evaluar por qué decir cuál es mejor o no. De hecho, recientemente ya hablamos de que no necesariamente un modelo es mejor que otro. Ya a esta altura del partido, más bien los modelos son más aptos para reproducir el trópico, el extratrópico, y eso es lo importante en entender. Aquí voy a aprovechar la gráfica que también la doctora Fanny mostró para hablar cómo usaríamos adecuadamente los escenarios de cambio climático. Vamos a suponer un periodo base de 30 años. Este periodo base es la curva que la doctora Fanny aquí mismo mostró, es la curva sólida. Tenemos un promedio, esta es la función de probabilidad de ocurrencia, en el que tenemos eventos extremos menos comunes, que son, en este caso de temperatura, lo cálido o lo frío, ¿no? Entonces tenemos percentiles, por ejemplo, el percentil 90, que es el 10% de lo más frío, o el 10% de lo más cálido, o el 10% de lo más frío, son eventos que no suceden todos los días, pero están sucediendo. Si hubiera un cambio climático respecto a un periodo, vamos a ponerle el futuro lejano, que es el que va a cambiar más, según los escenarios, y fíjense de qué periodo estamos hablando. Ya me fui hasta el 2070, al 2099, para encontrar algo significativo.
Entonces, estos 30 años de periodo histórico lo comparo con otros 30 años de futuro y posiblemente veo esta curva en el futuro. Se va, el promedio se recorre a la derecha, o sea, lo más cálido. Esta curva entonces ahora tendríamos más eventos extremos fuertes y menos extremos cálidos. Pero ¿qué pasaría si esta comparación la hago para el mismo periodo, tal vez en otra región? Por eso cuando vemos curvas X, Y gráficas y dicen más cálido, más frío, más lluvia, más que, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en dónde? ¿En dónde esa gráfica, en qué área geográfica creemos que está representando? La península de Yucatán, Baja California. Tenemos que hacernos esa pregunta, porque está diferenciado el impacto por región. Entonces, vamos a suponer otra región. Ahora lo que se va a incrementar en el futuro es la variabilidad, es decir, la función de probabilidad se va más a la derecha a lo frío y más a la izquierda, perdón, a la derecha a lo cálido y a la izquierda a lo frío. Y entonces tendríamos más eventos extremos y menos eventos cálidos y más eventos extremos fríos sin haber cambiado el promedio. Entonces el promedio no lo es todo, es muy útil el promedio de temperaturas de ustedes, lo que quieran, pero también tenemos que pensar en las que le llaman estadística las medidas de tendencia central, la media, la varianza, desviación estándar. Cambia, pero los extremos, ¿cómo los veríamos? ¿No? Ahora, ¿cómo considero que deberíamos de usar los modelos, los escenarios de cambio climático? Un uso adecuado. Bueno, ¿para quiénes son? ¿Quiénes son los usuarios finales? Un presidente municipal que quiera hacer un programa estatal, digo municipal, en su región necesitaría altísimas resoluciones, datos muy finos para hacerlo, protección civil para eventos extremos, o qué tal si es la Comisión Federal de Electricidad para planear que los vientos que soporten o no su infraestructura, las torres estas grandotas, si se van a incrementar los vientos, si no, depende del usuario. ¿Para qué y cómo utilizar los escenarios? Bueno, para planear a corto y mediano plazo y cómo utilizarlos, es la siguiente etapa. ¿Cuál es el horizonte de tiempo? ¿Me voy al futuro cercano o lejano? También depende del usuario y de la pregunta que nos estemos haciendo. Para la planeación, pues es a largo plazo de infraestructura, para uso del agua a corto plazo o a mediano plazo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las variables requeridas? Pues normalmente es la precipitación y temperatura con todas sus variantes, pero también viento en algunas condiciones de causas, por ejemplo, pues algunas otras variables atmosféricas como distribución de la presión, que es la geopotencial, no sé, una serie de cosas que hay muchas, o sea, en la atmósfera hay un chorro de variables, pero se ha simplificado para el uso de la sociedad. Y aquí es donde entramos nosotros aquí en el INTA y en varias instituciones en México, es la resolución espacial. Los modelos globales, los modelos del sistema climático terrestre que nos da la comunidad científica, tienen una resolución a veces de más de 100 kilómetros. Es decir, las distancias entre cada cuadrito del mapa son de más de 100 kilómetros. Eso significaría, por ejemplo, que Cuernavaca se vería con la misma temperatura en el mapa que la Ciudad de México, y eso no es cierto. Entonces tenemos que hacer otras simulaciones numéricas a más alta resolución o cálculos estadísticos. A las simulaciones numéricas se le llama regionalización dinámica y a la parte estadística se le llama regionalización estadística. Esto es lo que hacemos también aquí. Vamos a suponer que nos da la comunidad científica mundial los modelos globales del CEMIP 6. 25 modelos, muchas, se le llaman además muchas simulaciones bajo diferentes condiciones iniciales, que se le llaman, se me está olvidando la palabra, realizaciones. Hay que ensamblarlas, es un mundo de datos. Entonces, con un mundo de datos aquí me refiero que en el espacio es longitud con latitud, es decir, dónde estamos geográficamente, y la altitud, porque son diferentes niveles en la atmósfera, y en el tiempo tenemos los teras y teras, estamos llenando todos los discos duros del mundo, todas las computadoras rápidas las estamos echando a andar, y jamás hay computadora que nos dé el ancho, siempre se necesita más, porque siempre queremos más. Entonces, la regionalización dinámica consiste, por ejemplo, esto es México, en generar una simulación para el oeste y casi sur de México, con una distancia entre cada cuadrito de 50 kilómetros. Todavía no es suficiente, hacemos otra a 25 kilómetros y otra en que cada cuadrito, la distancia entre cada cuadrito sea de 4 kilómetros y medio. Eso significa que con esta resolución sí vamos a ver la diferencia de temperatura entre Cuernavaca y la Ciudad de México.
Con la de 50 solo vamos a ver 2 temperaturas, tal vez si son 10 kilómetros, digo 100 kilómetros. Entonces, es todo un reto, un mundo de información. La regionalización dinámica es lo que hacemos nosotros en muchas partes, bueno, aquí en el INTA, en coordinación con la UNAM, con CICESE, se ha hecho y hemos querido y nos ha logrado generar un grupo de modelación del clima en México. Ahora sí, ¿qué hacemos con estos escenarios, con estas simulaciones? Pues evaluarlas para empezar, ¿no? Entonces, ¿y qué evaluamos? Bueno, podemos orientarnos a evaluar eventos, por ejemplo, la corriente en chorro en el Caribe, que está aquí. Espero que se vea el mapa, este es México, aquí está el Caribe. Los rojos son, significa velocidades de viento de más de 15 metros por segundo, y las flechas vienen de izquierda a derecha, o sea, del este, y se van para el norte. Si se fijan, unos pocos se va para el Pacífico, solamente por Tehuantepec, hay por el istmo Tehuantepec, no hay montaña, y también por aquí por Papagayo, que es entre Costa Rica y Nicaragua. Las observaciones nos dicen eso, el viento a cerca de 1 kilómetro de altura en julio del 2004. ¿Qué nos dice el modelo? Un modelo regional que se forzó también con este mismo dato, pues nos da más precisión a estas simulaciones. Vemos más finamente la corriente en chorro, vemos que se va para el norte, vemos los vientos un poco más débiles en el Pacífico, pero si lo forzamos este mismo modelo regional con otro modelo, por ejemplo el CNRM, un modelo francés, el REXEM es un modelo italiano con origen de Estados Unidos, los orígenes el WRF, otro modelo del Centro Nacional ¿cómo se llama este? NCAR, Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos. Entonces vamos mejorando los modelos, pero entonces nos vamos a otro plazo, nos va gustando la corriente en chorro como para evaluarla, y ahora nos vamos a 30 años, comparamos 30 años de observaciones contra 30 años de simulaciones y decimos, se va apareciendo, nos va gustando, y entonces empezamos a poner palomitas de que se van mejorando con la regionalización dinámica los patrones. Entonces, si vemos mejor la corriente en chorro, vamos a ver mejor la cizalla, vamos a ver mejor si se intensifican o no los huracanes, vamos a ver mejor si la precipitación con el efecto orográfico está mejor representada. Aquí les traigo un ejemplo de regionalización dinámica. Ya es lo que nosotros vamos avanzando para entregarle a la sociedad información más útil, por decirle de una manera más comprensible. La regionalización dinámica consiste en que este modelo italiano, el REXIEM, lo forzamos con datos europeos de los datos ERA5 para esta región mexicana que tiene océano, que tiene montañas, que está muy compleja, y vemos cómo es la precipitación en lo que le llamamos ciclo anual. Les repito, si ustedes ven una gráfica así y dicen que está, o sea, XY, y les dicen esto es temperatura, bla, 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 la segunda pregunta que tienen que formularle a quien está presentando esto es ¿en dónde? ¿Es global? ¿Es para México, para el norte, para Baja California, para Chihuahua, para Yucatán? Es bien importante esto porque no se parecen en nada. En México hay muchos climas. Pero para esta región que está aquí en este mapa, vemos, por ejemplo, con los datos, la precipitación en milímetros por día, por ejemplo, que en promedio es cerca de 5, menor de 5 milímetros por día, y cómo en julio y agosto se ve la sequía interestival. También es importante para que digamos que un modelo reproduce mal o no tan mal las variables, ¿qué esperar? ¿Qué esperar ver? Con datos mensuales podemos ver sequía interestival, sí. ¿Podemos ver huracanes? No. Entonces, esa es parte del mensaje. Cómo usar bien los modelos y interpretar bien o de mejor manera los escenarios es conocer la dinámica atmosférica, y eso es trabajo de los meteorólogos y los climatólogos. La temperatura es una variable más fácil de reproducir, entre comillas, en donde, bueno, hay ciclos más simples, en donde el máximo se alcanza julio-agosto y el mínimo en invierno, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo evaluamos los modelos? Empecemos con la parte global. Los modelos grandotes, los modelos de circulación general, tenemos hasta 25 modelos que hemos evaluado aquí en el INTA, y con datos mensuales los evaluamos contra observaciones, con ERA5 y con CRU, que son datos solamente en continente. ERA5 también incluye océano, en variables más o menos simples, temperatura promedio, máxima, mínima y precipitación, tomando un periodo base de 30 años, de 1980 a 2018, y 2 futuros, cercano y lejano, con los 3 escenarios representativos. El SSP, si recuerdan,
El 1 es, el SCP-1 es el escenario nuevo, guión el escenario viejito, watts por metro cuadrado, 2.5, y el extremo es SCP-5, 8.5. Bueno, entonces tenemos los 25 modelos para un periodo histórico y para el futuro, y tenemos observaciones solo en el futuro. Entonces empezamos a evaluar y qué tipo de resultados nosotros tendríamos. Nuestras bases de datos vienen de 3 fuentes: 25 modelos, observaciones de un tipo que son sobre continentes y observaciones que incluye océano. Y se calculan, por ejemplo, error cuadrático medio, medio absoluto, desviación estándar, correlación, qué tanto se parecen, promediando en espacio, en tiempo, la variable, y cuál es precipitación y temperatura. Vemos si reproduce el modelo los ciclos anuales, estacionales invierno, primavera, verano, otoño. Últimamente ya estamos viendo que es importante la parte intraestacional. Dentro del mismo verano suceden cosas, porque ¿qué tal si dentro del mismo verano suceden 4 huracanes en lugar de 2 del año pasado? Entonces, la variabilidad intraestacional está resultando muy importante conocer. Y por regiones, el noreste, noroeste, centro, sur y sureste, por decir, pero pueden ser más pequeñas, dependiendo del usuario. Y hay una cobertura espacial y temporal. También calculamos los índices climáticos, que ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, por ejemplo, la zona de convergencia intertropical, para un periodo de 30 años, los datos de ERA 5, esta es la precipitación. Lo que vemos, aquí veíamos 14 milímetros por día, son 3 veces lo que vemos que llueve en promedio en México, pues porque sí, en la zona de convergencia tropical llueve muchísimo más. Y entonces, aquí está la zona de convergencia. Esto sucede porque los vientos del hemisferio norte vienen del norte-sur y los del sur de sur-norte y convergen. Convergen significa, pues, juntar la humedad, la masa atmosférica que está en la atmósfera es la humedad, entre otras, y, y se genera una convergencia, se le llama convergencia, por esa llama zona de convergencia tropical. Luego sube verticalmente, me refiero a que a niveles altos de la atmósfera, en una convección, y luego precipita. Entonces, y el ensamble de 25 modelos, pues ve razonablemente bien esta dinámica. Ahora veamos, por ejemplo, ahora por regiones más pequeñas. Ya, recuerden, esto ya tiene los escenarios adentro, los escenarios recientes. Vamos a ver el sureste, por cuestiones de tiempo, vamos simplificando. El sureste tenemos, aquí está el CRU, son bases de datos del Reino Unido para México en continente. Se fijan, es solo continente. Aquí está la sequía interestival. Llueve el máximo en septiembre, que es 8 milímetros por día, y el mínimo en julio, que es 6. Esta es la sequía interestival. Sí la ve, ¿por qué? Pues porque son datos mensuales. El ensamble a futuro de los modelos con el SCP-5 8.5, que es el peor escenario, nos habla de menos precipitación, pero eso cuando decimos menos, deberíamos complementarlo. ¿Cuándo? Menos, pues sería de abril a octubre, porque después de octubre se parece bastante la precipitación a las observaciones. Ahora, esto es un escenario y es una condición de de 25 modelos. Creemos que lo hace bien, pero recuerden que hay incertidumbres, hay una serie de cosas, que los modelos son muy buenos y son una herramienta poderosa, pero no son la neta del planeta. Son muy buenos y quisiéramos que fueran mejores. En la evaluación de modelos, vemos, ahora extendiéndome, regreso aquí, se le llama ciclo anual de la precipitación, y ahora ese mismo ciclo anual en el sureste lo vemos, este es el mismo que veíamos en la parte histórica. Lamento que no se vea aquí, pero aquí dice enero, febrero, marzo hasta diciembre, y aquí la precipitación de 2 a 10 milímetros por día, y tenemos para diferentes escenarios. Este es el histórico, es la región del sureste. Este es el escenario SSP1, el más optimista, guión 2.6. Este es el escenario futuro cercano y futuro lejano. Este es el escenario SCP-5 8.5 para futuro lejano y lejano. Es decir, esto es el mismo escenario para futuro cercano y lejano, y este es el pesimista futuro y lejano. En algunos casos vemos, se fijan, son 25 modelos, es un mundo de información. Nosotros como generadores de esa información tenemos la obligación de sintetizarlo. Al hacer informes sobre esta información deberíamos de ensamblar estos modelos y no mostrarle tanta información porque confunde, pero lo hago en esta presentación para transmitirles que la información que se genera no es única
y que hay que tomar decisiones para interpretarla y transmitirla de mejor manera, porque aquí hay un número tremendo, por ejemplo, para julio, de posibilidades de precipitación para el mismo mes, para la misma región, por diferentes modelos. Para evaluar el modelo en precipitación, por ejemplo, utilizamos la desviación estándar, el sureste de México, y vemos las observaciones CRU, que tiene 4 milímetros por día de desviación estándar. Esta gráfica, voy a tratar de simplificarla. Esta rebanada significa dónde están la mayoría de los modelos. Más o menos tiene una correlación entre 0.5 y 0.8. Son buenas correlaciones para tratarse de precipitación, pero tienen menos desviación estándar. Esto significa que se parece bastante la distribución espacial de la precipitación, temporal de la precipitación, subestima la desviación estándar. Puede ser que vea, tal vez voy a abusar del lenguaje, que los eventos extremos no son necesariamente iguales contra las observaciones. Si se fijan, la temperatura, aquí es un diagrama de Taylor, ahora es la evaluación de un modelo para temperatura, que es más fácil. Me voy a regresar aquí para que vean que esta rebanada aquí baja. Ay, perdón, ya no me salió. Baja, y significa que hay una más alta correlación en temperatura. Les comentaba que es más fácil simular la temperatura. Y ya para ir terminando, también se evalúa el error medio absoluto, cuadrático medio, contra observaciones. Aquí tenemos, insisto, yo no pretendo que vean todos los modelos, pero sí la complejidad de esto. Tenemos aquí un chorro de modelos, cada uno es la letra A, Z, etcétera, con su representación en milímetros por día para el sureste, y qué tanto, y el error medio absoluto, qué tanto se parece a las realidades. Los más a la derecha son los más malos y con más error, y más a la izquierda son los más buenos. Y para terminar, un ejemplo de índices climáticos. Los índices climáticos son cosas que pasan en alta frecuencia, por ejemplo, número de días con una temperatura máxima de 25 grados centígrados, pero llevado a una extensión de futuro muy grande, por ejemplo, 30 años. Entonces, vamos a verlo ahora por año. En 1985, 86, 87, el número de días de verano con más frío, más cálidos de 25 grados centígrados, por ejemplo, fueron en esta parte, en la montaña, y lo más cálido en las costas. Déjame ver aquí, 2014 es más cálido en las costas, con temperaturas con más de 365, con 365 días, con temperaturas de más de 25 grados centígrados. Quienes viven en Acapulco podrían decir, pues claro, yo todo el tiempo tengo más de 25 grados centígrados, pero quienes viven en las montañas de Chihuahua pueden hablar de que todos solamente tienen 200 días o 14 días, y muy finitamente pues tenemos hasta menos de 70 días con esa temperatura. Para terminar, quiero hacer una síntesis de esto porque el tiempo ya me está agotando. Pues hay desinformación y, como decía la doctora Fanny, no sabemos bien reconocer a veces entre cambio climático y variabilidad. Los impactos sociales son diferenciados. Cuando te dicen esto va a pasar, tenemos que preguntar en dónde. Más precipitación, en dónde. Más inundaciones, en dónde. Siempre en dónde y cuándo. Verano, otoño, invierno y qué año. Estamos muy descoordinados entre ciencia, comunidades y gobierno, y tenemos que coordinarnos para incidir en la reducción del riesgo. No existen, como les decía, los pronósticos de cambio climático, se llaman proyecciones. Ya saben que es porque, primero, no sabemos si de veras vamos a contaminar de la manera que creemos de aquí al 2100, no sabemos cómo va a responder el sistema climático terrestre a estos forzantes, y no sabemos si los modelos realmente están reproduciendo a detalle lo que nos gustaría. Ya para terminar, es que también hay buenas noticias. Claro que los modelos han mejorado, la representación del clima. Recuerden que esto es multiescalar, va desde el orden de segundos hasta siglos, y del orden de metros hasta miles de kilómetros. Y es necesario generar conocimiento. Necesitamos más climatólogos, más meteorólogos. Solamente hay una formación ahorita en Jalapa, la Universidad Veracruzana, aunque ya está en la UNAM también, pero necesitamos más gente en ciencias atmosféricas. Y la incertidumbre, bueno, aquí estoy un poquito repitiendo, es que, ya lo puse, es que la respuesta al sistema climático no sabemos cuál vaya a ser. ¿Qué tal si la humanidad contamina más? No entendemos, y no sabemos bien todavía todos los procesos oceánicos y atmosféricos. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.